En este vídeo te voy a dar mi opinión sobre las empresas de fondeo y si verdaderamente merecen la pena y son rentables. Siempre ha existido esta pregunta, me la dejáis constantemente en mis redes sociales y es la pregunta del millón, la pregunta de ¿qué es mejor, operar con empresas de fondeo o operar con capital personal? Para mí la respuesta es muy obvia y en este vídeo pues te la voy a desarrollar y te voy a dar mi opinión más sincera. Lo primero que tengo que decirte es que yo prácticamente desde que empecé con el trading pues existían esas empresas de fondeo. Obviamente no había todas estas empresas de fondeos que hay hoy día. Había 2, 3 empresas, una de ellas por ejemplo sigue en vigor, que es FTMO, y otras pues han ido desapareciendo. Actualmente tenemos una oferta, una cantidad de empresas de fondeo muy grande. En aquella época cuando yo empecé pues había 2, 3 punteras, no había ninguna más, pero hoy día pues hay cientos de empresas de fondeo. Esto es bueno y es malo. Para mí es muy bueno, ¿por qué? Pues porque obviamente la competencia en el mercado pues hace que cada empresa de fondeo pues dé lo mejor de sí mismo, te dé las mejores opciones, las mejores ofertas y luchen entre ellas para posicionarse en el mercado. Pero también tiene ese punto en contra y es que pues hay gente que todavía está un poco confundida y se va a por las empresas de fondeo nuevas que te ponen ofertas del 50%, del 60%, y esto puede hacer que te equivoques. ¿Por qué? Pues porque te vayas a una cuenta, a una empresa de fondeo nueva y pues no esté consolidada, no haya suficientes reseñas de usuarios y pues termine quebrando. Por ello, el primer consejo que te doy en este vídeo sería que te enfoques en el top 5, top 6 de empresas de fondeo, ¿vale? No te vayas a por las ofertas del 50, del 60%, porque eso son malas señales. Si una empresa tiene que darte el 50, el 60%, significa que algo no va bien, ¿de acuerdo? Siempre vete a las más conocidas, a la que más reseñas tenga, a la que más tiempo lleve, que lleve 2, 3, 4 años operando, que no tenga demasiadas reseñas malas, porque las reseñas malas obviamente van a haber en toda empresa y en todo producto, pero las que tenga menos reseñas malas, las que más certificados de pagos haya, y aunque sea un poquito más caro que otras empresas, pues es mejor que pagues más, pero que el producto y la empresa sea buena. Y esto es algo que tienes que tener muy en cuenta, sobre todo ahora, que hay una gran diversidad y una gran oferta de empresas de fondeo. Esto tienes que tener claro desde el primer momento. La primera diferencia más reseñable que veo entre empresas de fondeo y capital personal es básicamente el depósito o la primera inversión que debes de hacer. Esto en muchas ocasiones se nos olvida, sobre todo a la gente principiante, y es básicamente que se cree que, bueno, no es malo, pero es normal que cuando lleguéis a hacer trading por primera vez o no tengáis tanta experiencia, creáis que se puede ganar dinero con menos de $10.000 en capital personal. Esta pregunta y estas dudas pues se me hacen muchísimo, sobre todo, ya os digo, de gente principiante, y es invertir $1.000, $2.000 o incluso menos en un broker personal para operar y sacar rendimiento de esos $1.000 o $2.000. Esto es algo irreal. ¿Por qué? Pues porque si tú inviertes $1.000 o $2.000 en operar con capital personal, prácticamente vas a sacar, si eres una persona rentable y llevas tiempo en el trading y eres rentable a largo plazo, yo personalmente saco más o menos entre el 2 al 6% mensual, ¿de acuerdo? Hay meses que pierdo, hay meses que gano, pero la media suele ser esa. Un 2 o un 6% mensual de $1.000 es una miseria, por así decirlo, ¿vale? ¿Por qué es una miseria? Pues básicamente porque tú al trading tienes que invertirle muchísimo tiempo y no sale rentable. Es decir, si tú inviertes $1.000 y le sacas un 2%, un 3% o un 6% o un 10% en un mes,
ese tiempo que tú has invertido no da su resultado en cuanto a dinero. Es decir, si tú inviertes 4 horas todos los días haciendo trading, o 3 horas o 2 horas haciendo trading, un 2% de 1.000 o un 2% de 5.000 dólares no te sale rentable. Igualmente no te sale rentable porque el 2% de 5.000 es muy poco para dedicarle todas esas horas diarias. Para que te salga un poco rentable, como mínimo, a mi opinión personal y a mi experiencia personal, debería de ser 10.000 dólares. Si le sacas un 5% a 10.000 dólares, serían pues unos 500 dólares aproximadamente, quitando comisiones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? 500 dólares, bueno, en España pues sería más o menos la mitad, un poco menos del sueldo habitual español. Por lo tanto, pues bueno, estaría bien. 5% de 10.000 al mes estaría bien. Pero cuando saques un 2%, cuando saques un 3%, cuando saques un 1% mensual, pues no va a ser reseñable eso que vas a ganar del trading. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que dependiendo del capital personal que pongas y del porcentaje que le pongas, pues va a haber un resultado económico o no. No te va a salir rentable. Si tienes 3.000 dólares y le sacas un 2%, no te sale rentable hacer trading porque no te da dinero, ¿vale? Esto es lo más importante. Y después, algo también reseñable es que si tú inviertes, vamos a poner 10.000 dólares, ¿vale? Que yo sería lo mínimo que pondría para capital personal, lo mínimo, y lo veo bastante poco, ¿vale? Para mí, sacar 500, 600, 300 dólares al mes dedicándole entre 2 y 4 horas diarias, lo vería muy poco, ¿vale? En cuanto al tiempo y dinero. Bien, y algunos pensaréis, bueno, está bien un 4%, pero bueno, ¿y si le saco un 20%? No, un 20% tú no le vas a sacar a 10.000 porque es algo irreal. Y cuanto más porcentaje quieras sacar, más probabilidad de que pierdas la cuenta vas a tener, ¿vale? Si tú quieres sacar un 20%, significa que va a haber un riesgo bastante alto porque no es lo normal. Sacar un 20% mensual pues es algo irreal, ni un 10%, ¿vale? Ni un 10% mensual. A medida que tú quieras sacarle más porcentaje de beneficio, más porcentaje de riesgo vas a asumir. Si quieres ganar un 20%, hay una probabilidad alta también de que vayas a perder ese 20%, ¿de acuerdo? Porque obviamente en el trading no todo es ganar. Entonces, algo aquí importante es que tienes que ser consciente de que vas a sacar entre un 2 o un 6% si eres muy bueno, ¿vale? Esto significa ser muy bueno. Entre un 2 y un 6% mensual es que eres una persona buena haciendo trading. Por lo tanto, si eres principiante, pues no te lo recomiendo. Y haciendo hincapié en esto, es que tienes que tener en cuenta que esos 10.000 dólares son tuyos. Es decir, si tú pierdes 200, 500, 1.000 o 2.000 dólares en esa cuenta, ese dinero es tuyo. Sin embargo, ahora paso con el capital fondeado, puedes empezar con menos de 100 dólares. Es decir, hacer una prueba de fondeo de 10.000 dólares te va a salir menos de 100 dólares. Te suele salir entre 80, 90 aproximadamente, dependiendo de la empresa de fondeo y si tienes algún descuento y tal. Por lo tanto, con un capital fondeado estarías arriesgando solo 100 dólares y en el capital personal estarías invirtiendo 10.000. La diferencia es bastante reseñable. Vale, este es el principal motivo por el que las empresas de fondeo son tan buenas para la gente que se está iniciando, para la gente amateur, para la gente que lleva tiempo. Yo en este caso, ya os digo, llevo algo más de 6 años y yo sigo operando con capital fondeado porque para mí es la mejor forma de sacarle beneficio sin apenas arriesgar al trading. Para mí esta es la principal razón por la que tendrías que tener en cuenta si empezar con capital fondeado o con capital personal. Aquí en capital fondeado solo estaréis arriesgando 100 dólares y sin embargo en el capital personal estaréis arriesgando 10.000 dólares, ¿vale? Es una diferencia, pues como puedes observar, bastante grande. Otro punto importante respecto a los 10.000 dólares en caso de invertir en un broker personal. Invertir 10.000 dólares o depositar 10.000 dólares en una entidad, ya sea un banco, un broker, donde sea, tiene su peligro, ¿vale? Aunque el fondo esté regulado, aunque el broker esté regulado, que eso es también otro tema que podría abrir en otro vídeo.
la diferencia de los brokers. No es lo mismo, por supuesto, invertir $100 en una empresa de fondeo que depositar $10.000 en un broker para hacer trading personal. Tienes que tener muy en cuenta qué broker es, dónde tiene la regulación, si tiene reseñas malas, si tiene reseñas buenas, si te pone problemas a la hora de retirar, porque esto es peligroso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de invertir, de depositar $10.000 en un sitio que ya no está bajo tu control. En el momento que lo depositas en otro sitio, en otro broker, en otro banco, ya ese dinero no es tuyo, es de ese broker y de ese banco. En cuanto a si es tuyo o no, me refiero a que el dinero está en su mano, ¿de acuerdo? Y está en su mano él, pues retirarlo cuando lo pidas o retirarlo cuando lo necesites, si le sacas rendimiento poder retirarlo, etcétera. Ya está, ese dinero está en su campo, en su mano. Esto es muy importante. Si eres principiante, pues te recomiendo que te informes muy bien, y si no eres principiante también, porque hay mucha gente que entra en brokers porque le ofrecen bonos o le ofrecen descuentos, y son brokers que a lo mejor no están regulados, y no todas las regulaciones son reales, son buenas, y tienes que tener cuidado, porque mucha gente que está regulado en Australia, que está regulado en sitios un poquito dudosos, y tienes que tener cuidado. Es muy bonito depositar, es decir, te van a poner todas las facilidades del mundo para depositar, pero los problemas vienen a la hora de la retirada. Esto no quiere decir que ningún broker sea bueno ni nada. Hay brokers muy buenos. Yo, por ejemplo, opero para largo plazo, es decir, compro acciones y tal, opero en Interactive Brokers, ¿vale? Esto no es ninguna promo ni nada, simplemente que es un broker muy asentado, muy regulado, uno de los brokers mejores del mundo, y lo hago para inversión en acciones y a largo plazo. Es un broker muy asentado, ¿vale? Pero después, para operar Forex, para operar otro tipo de cosas, hay brokers que tienes que tener cuidado. Te lo van a poner muy sencillo para depositar, pero para retirar tienes que tener cuidado. Por lo tanto, el capital personal, aparte de que el capital a invertir es muchísimo mayor, también tienes que tener en cuenta que es peligroso, entre comillas, es peligroso invertir $10.000 o depositar $10.000 en un sitio que no es tu cuenta de banco como tal, sino que ya es un broker, que ya es otro banco que no conoces, etcétera, etcétera. Ya tienes varios riesgos ahí que vas a asumir, que es tu dinero y que lo depositas en un sitio que no controlas y que no sabes demasiado sobre él. Entonces esto es algo a remarcar, y estamos hablando solo del capital mínimo, estamos hablando de $10.000. Ahora ponte que pues tienes más dinero para depositar, quieres sacar más rendimiento mensual en base al dinero, porque el porcentaje yo siempre te diría el mismo, del 2 al 5, de 2 al 6 es algo que puedes conseguir. Más allá de eso, probablemente estás arriesgando más de la cuenta y tenga sus consecuencias en el futuro. Obviamente, si en vez de invertir 10.000 inviertes 50.000, pues el 2% de 50.000 no es lo mismo que el 2% de 10.000. Vas a sacar más dinero, pero el porcentaje es el mismo. Y ahora imagina que en vez de depositar 10.000 tienes que depositar 50.000. Obviamente el riesgo a que el broker a la hora de retirar te ponga más problemas si el broker es malo o si el broker es peligroso, pues tenga más riesgo el depositar 10.000 que 50.000. En este caso, una empresa de fondeo, creo que las pruebas de fondeo máxima, que son las de 200.000, 300.000, creo que son $1.000, $1.500, dependiendo de la empresa de fondeo. No tiene nada que ver respecto a 10.000 o 50.000. Es una cantidad muy inferior, ¿vale? El riesgo no es tan alto. Obviamente no quieres perder el dinero, es una tontería, pero no es lo mismo perder $500 o $1.000 que perder 50.000 o 10.000. No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Esto es algo que a la gente no le presta mucha atención, pero es el depositar 10.000, 50.000, 20.000, $5.000 en un sitio que todavía no estás muy familiarizado, y que si no sabes interpretar dónde está regulado ese broker, tienes que tener cuidado, y es algo que tiene su riesgo. Y ahora pues vamos con el turno del capital fondeado, es decir, cuánto tienes que invertir aproximadamente en una empresa de fondeo. Bien, normalmente la horquilla de inversión en una empresa de fondeo suele rondar
entre 100 y 500 dólares, ¿vale? La gran mayoría del capital fondeado suele ir en este precio, es decir, cada prueba de fondeo pues suele tener este precio. Normalmente suele estar de 5.000 dólares a 100.000 dólares en las cuentas de fondeo. Normalmente la cuota, la fee que tienes que pagar para iniciar esa prueba de fondeo, dependiendo del capital que quieras optar, suele ir entre 100 y 500 dólares, ¿vale? Normalmente 100 suele ser la de 10.000 y va subiendo un poco a poco hasta que llega pues al capital más común, que son los 100.000 dólares por cuenta, ¿vale? Por lo tanto, la inversión media aproximada es de 100 a 500 dólares. No tiene nada que ver con el capital que hemos hablado antes, que estaremos hablando de 10.000 como mínimo, siendo objetivos, ¿vale? Hay muchos que me dirán, no, yo con 1.000 dólares subí la cuenta a 50.000. Eso es mentira, y si es verdad, las posibilidades de que has tenido de petar esa cuenta, es decir, de llevarla a cero, son muy altas, porque no es normal pasar de una cuenta de 1.000 a 2.000. Estaremos hablando de un 100% de rentabilidad. Y eso significa que has asumido un riesgo tan alto que has podido petar la cuenta, ¿vale? Por lo tanto, ya os digo, mínimo capital para broker personal son 10.000 si quieres ser una persona que tradea de verdad, con el riesgo bien planteado, ¿vale? Y con la cabeza bien en su sitio, no haciendo locuras de meter un 10, un 15% por trade. Eso no tiene sentido. Yo aquí estoy hablando de hacer trading de verdad, de hacer trading con 1% por trade, como máximo un 2% por trade, y teniendo un riesgo bien asumido, no de tirar una moneda, arriesgar el 50% y ver si petas la cuenta o la duplicas. Eso es gambling, eso es ir al casino, eso no es trading, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las empresas de fondeo, el capital suele ir entre 100 y 500 dólares y para nada tiene que ver con invertir 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 dólares. Para nada. Aquí el capital que máximo puedes perder va a ser probablemente 500 dólares. Y según la prueba de fondeo que compres, si compras una de 10.000, pues el capital máximo que vas a poner en manos de otra persona o en manos tuyas de que pierdas esa prueba van a ser 100 dólares, de 100 a 500, ¿vale? Obviamente el riesgo disminuye muchísimo, no tiene absolutamente nada que ver. Y ahora os voy a enseñar cómo se le puede sacar de la mejor manera rentabilidad y cómo es relativamente sencillo sacarle rentabilidad a una cuenta de fondeo. Os voy a explicar cómo lo haría yo, cómo lo hago y cómo de sencillo, ¿vale? Entre comillas, cómo de sencillo es sacarle dinero a una empresa de fondeo y cómo de rentables son. Y ahora vamos a hacer esa prueba para que veáis lo realmente sencillo que es sacarle dinero a una cuenta de fondeo, una cuenta fondeada, si sabes tradear. Obviamente todo esto es si eres una persona consistente y sabes tradear, pero en el momento que vayas aprendiendo y seas una persona que es capaz de superar una fase de cada 4 fases, puedes sacarle dinero bastante sencillo, ¿vale? Vamos a hacer la prueba con la empresa de fondeo FundedNext, ¿vale? Vamos a hacer la prueba con esos precios, pero estos precios lo podéis hacer con los que queráis, ¿de acuerdo? Podéis ir a la empresa de fondeo que queráis y hacer estas matemáticas que son muy sencillas, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de que compramos 4 cuentas de fondeo de 50.000 dólares. Estaríamos hablando de 1.200. ¿Por qué? Pues porque FundedNext, en este caso, la de 50.000 dólares, nos costaría 299 dólares. Lo redondeamos a 300, ¿vale? 4 por 3 serían, o sea, 4 por 300 sería 1.200 dólares de inversión. Esta sería la inversión de 4 cuentas de 50.000. Y ahora vamos a imaginar que tú solo pasas una, ¿vale? Una cuenta de fondeo la pasas y 3 pierdes, ¿vale? Estaríamos hablando de que, bueno, es algo que puede pasar, pero lo normal es que si sabes tradear, pues normalmente pases el 50% o incluso más de las cuentas de fondeo que hagas, independientemente del tiempo que te lleve a hacerlas, ¿vale? Pero vamos a poner el peor de los casos, que sería que de cada 4 cuentas
solo pasas una. Por lo tanto, estaríamos hablando de que la inversión serían de $1.200 y pasas una cuenta de fondeo de esas 4 que has comprado. Bien, vamos a poner que has pasado esa cuenta y también tienes que tener en cuenta que del primer retiro ellos te devuelven el depósito que has realizado. Por lo tanto, te devolverían ya $299 que tú has depositado para hacer esa prueba de fondeo. Por lo tanto, ya tendrías recuperada una de las 4 cuentas, ¿vale? Y tienes una cuenta fondeada. Ha pasado una y aparte te devuelven la cuota que has invertido en esa empresa. Bien, de $50.000, si tú le haces el 2%, ¿vale? Que esto no es ninguna locura, ¿vale? Vamos a poner que haces el 2%. Ellos te darían 800, ¿vale? O sea, porque el 2% de 50.000 pues serían $1.000 y ellos te dan el 80% del primer retiro, que estaríamos hablando pues de $800, más $299, que es el refund, ¿vale? Lo que te han devuelto de esa cuota, estaríamos hablando prácticamente de, 1.099 creo que es. Vale, bueno, vamos a poner 1.100, ya que hemos redondeado también arriba. Vamos a poner 1.100, ¿vale? Aquí prácticamente tú ya habrías recuperado las 4 cuentas, ¿vale? O sea, únicamente pasando una cuenta de 4 y a esa cuenta haciéndole el 2%, que eso es muy fácil y muy viable. En el momento que estás fondeado y has sido capaz de superar ambas fases, sacar un 2% es muy sencillo. El 2% más el refund que te devuelven, estaríamos hablando de que prácticamente la diferencia con la inversión son de $100. Estamos hablando de que estarías prácticamente en break-even. Y esto es del peor de los casos, es decir, perder 4 cuentas y pasar una. O sea, comprar 4, perder 3 y ganar una. Estaríamos hablando de con solo un 2% de esa cuenta que has pasado más el refund, ya estarías prácticamente en break-even. Pero es que no es solo eso. En este caso, por ejemplo, Funded Next nos dice que cuando hagamos el 5% de esa cuenta fondeada, es decir, tú te fondeas y si haces un 5%, da igual que no lo hagas en el primer pago, ni en el segundo, ni en el tercero. Es decir, un 5% global, de la cuenta. Es decir, si necesitas 2, 3, 4, 5 meses para hacer ese 5%, igualmente te darían el 15% de participación en los beneficios de la fase del desafío. Esto no lo hace ninguna empresa, únicamente Funded Next o que yo conozca, ¿de acuerdo? Si haces el 5%, te dan 975, que sería el 15% de las fases que has hecho, ¿vale? Esto es la cuenta de 50.000, la cuenta de 100.000 estaríamos hablando de casi $2.000 de extra que te dan. Por lo tanto, si tú haces el 5%, ¿vale? En diferentes pagos, es indiferente, no es necesario que lo hagas en el primero. Por lo tanto, si hacemos el 5%, en este caso en la cuenta de 50.000 con Funded Next, estaríamos hablando de que a 50.000 estaríamos haciendo el 5%, nos daría $2.500 y el 80%, si no recuerdo mal, son $2.000 más el refund, ¿vale? De la fee que hemos pagado, 299 más 975. Sería un total de $3.274. Y esto es únicamente haciéndole el 5%. Si no llegas al 5%, no pasa nada, le puedes hacer el 1% a la cuenta, pedir el refund y te devolverían ese capital que has invertido más el 1% y estarías prácticamente a $300, $400 del break-even. Pero ya os digo, con solo el 2% de 50.000 más el refund de la cuota, estarías prácticamente en break-even con 4 cuentas y solo habiendo pasado una, ¿vale? El 3.274 sería con el 5% de haberle sacado, ¿vale? Que te darían el 15% de participación en los beneficios.
Y esto sería lo que a ti te daría, el 5% más el refund de la cuota, más 975 dólares. Esto sería sacándole el 5% a una cuenta y solo pasando una de cada 4. O sea que veis aquí la diferencia de inversión con la diferencia de retorno, ¿vale? Es una auténtica locura. Esto obviamente el máximo capital que puedes perder en caso de que pierdas las 4 cuentas, que sería pues, que no sabes tradear o que no eres suficientemente bueno para pasar cuentas de fondeo, sería de 1.200. Nada que ver con esos 10.000 que hemos estado planteando en la inversión personal. Por lo tanto, para mí las cuentas de fondeo, las empresas de fondeo son muy rentables, tienen muchísimo menos riesgo, aunque nos parezca que no, frente a ese capital personal que estarías depositando pues, en un broker. Como mínimo, ya te digo, deberías depositar pues, 10.000 dólares para sacar algo recurrente al mes, porque menos de 10.000 euros prácticamente no estarías sacando dinero al mes con todas las horas que le dedicas al trading. Por lo tanto, para mí, yo aún a día de hoy me quedo con las empresas de fondeo, son extremadamente rentables. Sigo con capital personal, operé al principio por desconocimiento, pero hoy día las empresas de fondeo para mí siguen siendo lo mejor y la mejor forma de sacar dinero del trading, sacar beneficios sin apenas riesgo. Con 1.200 dólares de riesgo, si pasas solo una, fíjate la cantidad de beneficio que le puedes sacar sin apenas riesgo. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro la opinión que tengo yo frente al capital fondeado al capital personal. Dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión. El link de FunderNext lo tenéis abajo en la descripción. Ahí tenéis toda la información de todo lo que os he dicho, pero ya os digo, esta matemática, estas cuentas os las podéis hacer en la empresa de fondeo que vosotros queráis, por ejemplo, FTMO, la que vosotros uséis. Hacéis estas matemáticas con cuánta inversión y cuánto retorno puedo tener si gano solo una de cada 4 cuentas que compras. Y es unas matemáticas muy sencillas y aquí podéis ver la gran importancia que tienen las empresas de fondeo, sobre todo al principio en nuestro trading. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.